Analicemos el circuito serie RLC, ahora alimentado por un generador de corriente alterna. Vamos a considerar que el voltaje en función del tiempo de este generador es B seno omega t. Va a circular una corriente I. Vamos a trabajar con fasores, el fasor voltaje y el fasor corriente. Como no sabemos cuánto es el desfase entre B e I, eso es lo que queremos determinar para poder escribir la ecuación acá, en función de I. Para el caso, si hacemos el diagrama fasorial, consideremos que el fasor corriente está en esa posición, para un instante de tiempo cualquiera. Analicemos individualmente cada elemento. Para la resistencia, decíamos que el voltaje y la corriente estaban en fase. Entonces va a aparecer una caída de voltaje en la resistencia, dada por I por R, en el mismo sentido que la corriente. Están en fase. Para el caso del capacitor, si se acuerdan, decíamos, la corriente está adelantada 90 grados respecto al voltaje. Entonces aparece 90 grados atrás el fasor voltaje. Le llamamos B sub C, dado con I por XC. Y en el caso de la bobina, la corriente estaba retrasada 90 grados. Entonces el voltaje irá adelante que la corriente en 90. En este caso se está suponiendo que el voltaje en la bobina es mayor que el voltaje en el capacitor. Entonces vamos a tener una diferencia de voltajes BL menos BC. Si observamos, hay una componente acá en el sentido de la corriente y va a haber una componente acá perpendicular a la corriente. Entonces ya no se puede sumar algebraicamente como lo hacíamos antes, en el caso resistivo. Ahora lo vamos a hacer mediante vectores. Los fasores sabemos no son vectores, pero es un tratamiento que vamos a hacer similar. Tenemos entonces ese fasor que va a ser el fasor voltaje. O sea, el voltaje de la fuente. Y en este caso tendríamos dos componentes. Esta de acá, BL menos BC, y el BR que tenemos acá. Ese voltaje va a estar dado I por Z. La corriente I por la resistencia del circuito. Como es corriente alterna, entonces le voy a llamar Z. Y la defino como impedancia. El equivalente sería entonces como la resistencia, o sea, la oposición al paso de corriente. Impedancia. Tendrá dos componentes entonces. Una componente que va a ser reactiva y una componente resistiva. La combinación de los dos. El voltaje B es la hipotenusa de ese triángulo, por lo tanto, tendríamos que B cuadrado es igual BR al cuadrado más la diferencia BL menos PC al cuadrado. Entonces, la ecuación de la corriente en función del tiempo, para este caso es la corriente atrasada respecto al voltaje. Pero si hubiera sido mayor B sub C que B sub L, el voltaje hubiera ido para acá. Estaría entonces la corriente adelantada. La expresión entonces para la corriente será I seno omega t más menos phi. Si la corriente va adelantada, el signo será más. Y si la corriente va atrasada, el signo será menos. Lo veremos más adelante. Teníamos la expresión para voltaje. Al escribir voltaje como I por R, tendríamos para la impedancia total, ¿verdad? El circuito total será I por Z al cuadrado y R al cuadrado más la diferencia IXL menos IXC al cuadrado. Se va la corriente, está en todos los términos, nos queda esta expresión. Z al cuadrado igual a R cuadrado más XL menos XC al cuadrado.
Nos interesa z, entonces será la raíz cuadrada de r cuadrado más la diferencia xl menos xc al cuadrado. Con esto entonces tenemos calculados el valor de la impedancia del circuito. Acuérdense que XL era igual a omega L y XC era igual a 1 entre omega C, siendo omega igual a 2 pi F. F es la frecuencia. Teníamos el diagrama fasorial anterior. Sabemos que el voltaje lo definíamos como seno omega t. El ángulo entonces para este tiempo será omega t. De acá, teniendo el fasor voltaje y el fasor corriente, podemos hallar Z. O si tenemos B y tenemos Z, podemos hallar I, el fasor I. El ángulo, la dirección entonces entre, o el desfase entre voltaje y corriente, estará definido por este ángulo φ en el circuito. Este valor es BL menos PC y este valor es BR. Si aplicamos la tangente de ese ángulo φ será BL menos PC entre BR. Sustituyendo los voltajes, IXL menos IXC entre I por R. Se nos elimina las I y llegamos a que tangente es XL menos XC entre R. Será la parte reactiva entre la parte resistiva. Nos interesa el ángulo y no la tangente, entonces hallamos el arco cuya tangente es X entre R. Con eso entonces ya tenemos la magnitud de Z y la dirección, ¿verdad? El desfase entre voltaje y corriente. Para el caso, tenemos que voltaje es B seno omega t. En este caso particular, vemos que la corriente atrasa al voltaje, entonces vamos a escribir I seno omega t menos ese ángulo φ. Esto significa que la corriente I estará retrasada φ grados respecto al voltaje B. Con esto hemos visto qué es la impedancia de un circuito, cómo calcularla, y en base a ella podemos encontrar corrientes o voltajes totales. No se olviden suscribirse al canal. Cualquier duda me la hacen saber, algún problema específico que quieran resolver, con gusto se lo hago. Nos vemos en una próxima.